Después de pasar años atrapado en la rutina de la ciudad, con su ruido constante y su ritmo frenético, decidí que necesitaba un cambio. La vida urbana, aunque vibrante y llena de oportunidades, se había convertido en una serie de días que se desvanecían en la monotonía. Así que, en un impulso que ya había estado fraguándose durante algún tiempo, me mudé a un pequeño pueblo en Canadá. La idea de vivir en un lugar con pocos habitantes, rodeado de tranquilidad y naturaleza, me resultaba un sueño lejano hecho realidad. Mi objetivo era encontrar paz y redescubrirme en un entorno completamente diferente al bullicio de la ciudad. Encontré una casa de alquiler en la periferia del pueblo. Era una casa antigua, de 2 pisos, con un jardín descuidado y un aire de abandono que, paradójicamente, me resultaba acogedor. Los primeros días en el pueblo fueron un soplo de aire fresco. El ritmo era más pausado, y los vecinos eran amables, aunque algo reservados. A menudo me encontraba con miradas curiosas, pero nada que indicara malicia. El aire fresco del campo y la tranquilidad de los campos circundantes parecían borrar cualquier rastro del estrés que había acumulado en la ciudad. A medida que pasaban los meses, empecé a notar detalles que antes me habían pasado por alto. Las conversaciones en la tienda de comestibles, en el café local, o durante mis caminatas diarias por el campo, siempre parecían girar en torno a los mismos temas. El clima, las cosechas y a veces, susurros que desaparecían tan pronto como me acercaba. Había algo en la manera en que la gente hablaba, en sus miradas furtivas, que me hacía sentir que había algo más en este lugar, algo que no era evidente a simple vista. Una noche, mientras disfrutaba de una taza de café en el pequeño café del pueblo, me senté con un hombre mayor llamado Walter. Walter era una figura conocida en el pueblo, un hombre cuya vida parecía estar entrelazada con la historia del lugar. Con sus canas y su andar pausado, parecía tener una historia para cada rincón del pueblo. Decidí entablar una conversación con él, buscando entender mejor el lugar en el que me había mudado. La charla comenzó con temas triviales, pero pronto tomó un giro más oscuro. Walter me miró con una seriedad que de repente hizo que me sintiera incómodo. ¿Sabías que aquí tenemos una especie de tradición oscura?, dijo su voz susurrante y cargada de una gravedad palpable. Mi curiosidad se despertó inmediatamente. ¿De qué estás hablando?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras mi mente empezaba a correr con posibles escenarios. Walter me explicó que durante más de una década, el 27 de agosto, había sido un día marcado por el miedo en el pueblo. Cada año, sin falta, aparecía el cuerpo de una persona en algún lugar del pueblo. La policía local había intentado sin éxito capturar al asesino. A medida que los años pasaban, los cuerpos aparecían en lugares cada vez más audaces. Una vez, el cuerpo fue hallado en medio de la plaza del pueblo, expuesto a la vista de todos como un macabro recordatorio de que el asesino estaba entre ellos. El relato de Walter era inquietante. Me describió cómo el 27 de agosto era temido por todos los residentes, quienes tomaban precauciones adicionales y evitaban salir después del anochecer. Los cuerpos siempre eran encontrados en lugares que parecían casi como una declaración desafiante del asesino. Cada vez que la policía creía tener una pista, el asesino parecía desvanecerse en el aire, dejando tras de sí una estela de misterio y terror. A medida que me adentraba en la historia, un sentimiento de inquietud se apoderó de mí. La idea de que alguien pudiera estar acechando en la sombra, esperando ese día específico para cometer un asesinato, era aterradora. El pensamiento de que este asesino pudiera ser cualquier persona del pueblo, alguien con quien quizás había intercambiado un saludo amistoso, me heló la sangre. A medida que se acercaba el 27 de agosto, la atmósfera en el pueblo se volvía cada vez más tensa. Las conversaciones entre los residentes se volvían más cortantes, y la sensación de vigilancia era casi palpable. Las luces de las calles estaban encendidas durante toda la noche, y las patrullas de policía eran más frecuentes que nunca. La paranoia se extendía como una sombra, afectando a cada rincón del pueblo. Finalmente el día llegó. El 27 de agosto se presentó con un cielo grisáceo y una sensación de opresión en el aire. La policía había implementado medidas de seguridad adicionales, y los residentes se mantenían en sus casas, apenas saliendo. La sensación de inquietud era tan intensa que podía casi tocarla. Cada crujido en la casa, cada sombra que se movía en la esquina de mi vista, parecía potencialmente amenazante.
A medida que la noche avanzaba, la ansiedad en el aire era casi insoportable. Miré por la ventana, observando las luces de la calle y los patrullajes de la policía que pasaban frente a mi casa. Cada minuto se arrastraba, y el silencio que envolvía el pueblo se sentía como una presión constante. La tensión era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Las horas parecían arrastrarse lentamente, y el miedo a lo desconocido se apoderaba de mí. Afortunadamente, la noche pasó sin incidentes notables. El 27 de agosto llegó a su fin, y el amanecer trajo consigo un alivio temporal. Las calles empezaron a despejarse, y la sensación de tensión comenzó a desvanecerse lentamente. Sin embargo, a pesar de que el día había pasado sin ningún evento trágico, una sensación persistente de inquietud me acompañó. La idea de que el asesino podría regresar al año siguiente era una sombra constante en mi mente. Decidí que no podía seguir viviendo bajo la constante amenaza de un asesino desconocido. La incertidumbre y el miedo se habían convertido en una carga demasiado pesada para llevar. Antes de que llegara el 27 de agosto del año siguiente, tomé la decisión de mudarme. Empaqué mis pertenencias y dejé el pueblo, dejando atrás el misterio y el terror que había llegado a formar parte de mi vida cotidiana. Nunca supe si hubo algún asesinato después de mi partida. La incertidumbre era preferible al miedo constante. La duda, aunque incómoda, era mucho más llevadera que la perspectiva de vivir en un lugar donde el peligro parecía acechar en cada esquina. A veces me pregunto si la historia que me contó Walter era verdad, o si era solo una leyenda local diseñada para aterrorizar a los recién llegados. Pero, en el fondo, prefiero no saberlo. La tranquilidad de la duda es un precio que estoy dispuesto a pagar para evitar el terror constante de lo desconocido. Cuando tenía solo 15 años, mis padres nos mudaron de la ciudad a un pequeño pueblo a unos 80 kilómetros de donde crecí. Tuve que empezar el 10º grado en una escuela completamente nueva sin amigos, y fue probablemente el periodo más solitario y estresante de toda mi vida. En realidad, estaba un poco enojado con mis padres por desarraigar toda mi existencia de esa manera, y un nuevo dormitorio y un patio trasero más grande no significaban nada para mí cuando había perdido a todos mis amigos y todos mis lugares familiares. Supongo que eso me hace sonar como un ingrato total, pero el lugar donde vivíamos no era exactamente un gran lugar para los adolescentes. Había muchas drogas, etc. Y estos días lo entiendo, pero en ese entonces no estaba contento. Estaba completamente nervioso durante la primera semana del 10º grado. Tenía esta idea en mi cabeza de que permanecería sin amigos hasta la graduación, momento en el que estaría tan socialmente atrofiado que estaría solo de por vida. Algo muy irracional, lo sé. Y en la superficie parecía que me habían demostrado que estaba equivocado en un espacio de tiempo relativamente corto porque, alrededor del comienzo de mi tercera semana, un grupo de chicos me invitó a sentarme con ellos durante el almuerzo. Era una bola de ansiedad, pero ellos fueron amables y me dijeron que era bienvenido a sentarme con ellos durante el almuerzo en el futuro. Eso significó mucho para mí, ya que siempre me sentía ultra observado cada vez que caminaba entre las mesas, tratando de encontrar un lugar para sentarme. Me senté con ellos el resto de esa tercera semana, manteniéndome en silencio y tratando de pasar desapercibido. Me hacían preguntas de vez en cuando. ¿De dónde era? ¿Qué tipo de cosas me gustaban? Y cada vez trataba de dar la respuesta menos ofensiva posible, nuevamente, solo tratando de encajar lo mejor posible. Pero luego el viernes me preguntaron si quería salir esa noche después de la escuela. Tuve que contener mucho mi entusiasmo porque significaba mucho para mí que pensaran que era lo suficientemente genial para salir. Cuando pregunté dónde solían pasar el rato, me dijeron, el puente. El puente resultó ser un viejo puente de ferrocarril en desuso, que cruzaba un río a aproximadamente 1,5 kilómetros fuera del pueblo. Todos los fines de semana mi nuevo grupo de amigos se dirigía allí con cualquier tabaco o alcohol que pudieran conseguir, porque allí eran libres de hacer lo que quisieran. Recuerda que te conté sobre crecer en un barrio algo malo. Bueno, ya estaba metido en todo tipo de tonterías antes de mudarnos fuera del pueblo. No era nada demasiado malo, pero ya había probado los cigarrillos y cosas así que no era como si estuviera pensando, oh no, estos son chicos malos, mejor me quedo en el club de estudio bíblico después de la escuela, o lo que sea. Estaba dispuesto a pasar el rato con ellos y estaba emocionado,
de que siquiera me hubieran preguntado. Así que al final de la escuela mis nuevos amigos vinieron a asegurarse de que iría al puente más tarde esa noche. Dije, claro, estaré allí. Y luego traté de ocultar el brinco en mi paso mientras me alejaba. Estaba legítimamente eufórico. Había encontrado un nuevo grupo de amigos y parecían ser exactamente mi tipo de gente también. Por eso me enojé tanto cuando un chico vino a sentarse a mi lado en el autobús y me dijo que no fuera a pasar el rato con ellos. Probablemente voy a sonar como un completo imbécil aquí y estoy avergonzado de decir esto, pero pensé que el chico que se me acercó era un completo perdedor. Sus ropas estaban sucias, olía un poco y tenía este cabello rojo salvaje que obviamente no se lavaba. Cuando me dijo que no pasara el rato con esos chicos, pensé que estaba tratando de, no sé, sabotearme o algo así. Sé que eso me hace sonar como un imbécil y un poco cínico, pero estaba tan inseguro de mi estatus como el chico nuevo, que no podía concebir que alguien se tomara la molestia de ser amable conmigo. Le dije que se largara y luego me volteé hacia la ventana y lo ignoré, pero él persistió. Dijo algo como, sé que suena loco, pero creo que esos chicos van a tratar de lastimarte. Los escuché hablando sobre empujar a alguien y si la caída lo mataría. Creo que estaban hablando de ti. De nuevo le dije que se largara con otras palabras, solo que mucho más bruscamente esta vez, y eventualmente me dejó solo, pero después de bajarme del autobús y caminar de regreso a mi casa, lo que dijo siguió repitiéndose en mi mente. Mis nuevos amigos me habían invitado al puente y ellos mismos habían dicho que era un puente de ferrocarril sobre un río. Me habían invitado allí porque realmente querían ser mis amigos, o era un truco y planeaban empujarme del puente como una broma. Creo que si el chico hubiera dicho que iban a golpearme o algo vago como eso, no le habría dado una segunda oportunidad, pero él específicamente dijo empujar y caer. Recuerdo pensar cómo el chico que me advirtió podría haber sabido todo sobre su lugar de reunión lo suficiente como para darme una advertencia muy específica y falsa, si eso tiene sentido. Después de todo, no sabía casi nada sobre las dinámicas sociales en el pueblo, lo que en términos prácticos significaba que no tenía idea de en quién creer o en quién confiar. Pasé como una hora pensándolo. Luego, cuando llegó el momento de ir a reunirme con mis nuevos amigos en el puente, fui un completo cobarde y decidí no ir. Digo cobarde porque eso es lo que se sentía en ese momento. Estaba demasiado asustado para ir a verlos por si acaso todo era una treta para hacerme una broma, pero también estaba asustado de que iba a arruinar mi única oportunidad de encajar en un grupo de amigos en la escuela. Luché con los dos conceptos de un lado a otro durante otras 2 horas. Luego, cuando me di cuenta de que probablemente ya era demasiado tarde para salir, simplemente me sumí en una depresión leve. En la superficie, la reacción fue tan mala como temía. Mis nuevos amigos dijeron que no podía sentarme con ellos nunca más, que había sido grosero por negarme a su invitación. Dijeron que habían esperado casi toda la noche a que apareciera, y que no les había mostrado la cortesía de aparecer ni siquiera por 5 minutos. Y en ese momento estaba horrorizado. Me había tranquilizado pensando que tal vez no reaccionarían tan mal, pero allí estaban echándome de ese grupo de amigos antes de que siquiera tuviera la oportunidad de demostrarme. Estaba devastado y me fui a sentar solo, y para colmo, el chico pelirrojo y maloliente vino y se sentó conmigo, casi como si sintiera lástima por mí. Ahora sé lo que estás pensando. El chico pelirrojo y maloliente es un buen tipo, y estos días estaría totalmente de acuerdo contigo, pero en ese momento el estúpido yo de 15 años no sentía más que desprecio por él. Si la moraleja de esta historia es que los niños pueden ser crueles, entonces, lamentablemente, supongo que ese ejemplo también se extiende a mí, porque una vez más le dije al chico que se largara, me dejara en paz y ni siquiera pensara en sentarse conmigo nunca más. Me condené a estar solo otra vez durante una semana, hasta que por pura casualidad, otro chico nuevo se unió al 10º grado. Pensé que esta era mi oportunidad de hacer un amigo. Era un chico y parecía que podría estar interesado en cosas similares a las mías, así que mis esperanzas eran altas. La próxima vez que tuve la oportunidad, me senté con él durante el almuerzo y empecé a hablar un poco con él. Pero luego en el siguiente periodo de almuerzo, ¿adivina quién lo llamó para que se sentara en su mesa? Lo adivinaste, el viejo grupo de amigos del que fui brevemente miembro. Pensé que lo hicieron a propósito, y supongo que en un nivel lo hicieron.
Parecía que me habían echado de un grupo de amigos y ahora me negaban la oportunidad de formar otro. Como un escenario de pesadilla donde los chicos que pensé que serían mis amigos resultaron ser mis acosadores. Me hundí aún más en esa depresión muy típica de los adolescentes, al ver a este chico nuevo haciendo todas las cosas que yo debería haber estado haciendo con la gente con la que debería haber estado haciéndolas. Y todos los viernes por la noche, durante semanas me tumbaba en mi habitación totalmente deprimido, preguntándome qué estarían haciendo esos chicos en el puente. Obviamente no habían estado planeando hacerme una broma porque el chico nuevo había estado pasando el rato con ellos durante semanas. Probablemente también en el puente, y si le habían hecho una broma, especialmente empujándolo del puente, lo estaba manejando muy bien. De nuevo, esto me deprimía completamente, y sobre todo, estaba fuera de mi mente furioso con ese chico pelirrojo y maloliente. Pensé que me había engañado totalmente para que no pasara el rato con mi futuro grupo de amigos, y probablemente solo para tenerme para él mismo, lo cual, para ser justo, es exactamente lo que traté de hacer con el nuevo chico nuevo que se unió al 10º grado después de mí. Recuerdo una noche de viernes, simplemente enfurecido por ese chico maloliente, fantaseando con darle un buen golpe en la cafetería. Pero luego, al día siguiente, cuando estaba lanzando una pelota con mi papá, me dijo que si me habían echado sin pensarlo 2 veces, esos chicos no eran amigos en primer lugar, y que, al final, estaría feliz de no haber ido al puente esa noche de viernes porque no estaría atrapado pasando el rato con un montón de perdedores tan volubles. En ese momento fue un poco reconfortante, pero ninguno de los dos tenía idea de cuánta razón tenía realmente. A la mañana siguiente, es decir, el domingo, había estado despierto por tal vez 2 o 3 horas antes de darme cuenta de que había una especie de extrañeza en el aire. No había estado en el pueblo por mucho tiempo, pero los fines de semana eran como los fines de semana en cualquier otro lugar. Mucha gente tenía el día libre, los niños no estaban en la escuela, así que estaba acostumbrado a ver personas caminando por la calle, ya sea solas o con sus perros. Había también este grupo de 3 chicos que solían montar en bicicleta por la calle. Los veía después de la escuela a veces, y siempre los veía los fines de semana, pero toda esa mañana de domingo, durante al menos 2 a 3 horas, no vi a una sola persona caminando por la calle y nada más que un solo coche, que era mi madre volviendo del supermercado antes de que cerrara temprano. Recuerdo que cuando llegué a casa, bajé las escaleras para ver si había traído algún refrigerio o algo, y de inmediato supe que algo andaba mal. Llamó a mi papá a la cocina y cuando llegó, mamá me dijo que subiera a mi habitación. Pregunté por qué y ella me gritó diciéndome que hiciera lo que me decían. Papá cerró la puerta de la cocina detrás de mí y caminé hasta las escaleras, pero me detuve en los primeros escalones para escuchar lo que estaban diciendo. No pude captar todas las palabras que dijeron, pero escuché lo suficiente como para saber que se había encontrado un cadáver en el bosque fuera del pueblo, y que el rumor que circulaba era que era un chico de mi escuela secundaria. Estaba conmocionado, horrorizado incluso, pero tampoco tenía forma de saber qué chico había sido encontrado muerto. Como dije, no tenía amigos a los que llamar al respecto, y esto fue antes de las redes sociales, así que no podía simplemente buscar un hashtag o desplazarme por un montón de noticias para leer lo que la gente decía al respecto. Tuve que esperar hasta la escuela a la mañana siguiente para obtener alguna información real, y luego, justo después de las 8 a.m., recibimos un anuncio del director diciendo que todos debíamos presentarnos en el gimnasio para una asamblea especial. Así que eso hicimos. Yo y todos los otros chicos caminamos hacia el gimnasio de la escuela, excepto que no eran todos los chicos y creo que podría haber sido una de las primeras personas en tener una idea de lo que había sucedido esa noche de sábado. Mientras todos los chicos entraban en el gimnasio, llenando los asientos o sentándose en el suelo frente a él, noté que un grupo en particular no estaba presente. Había estado en el hábito de vigilar a mi viejo grupo de amigos, principalmente por amargura, para ser completamente honesto. Quería saber dónde estaban tanto como fuera posible para simplemente evitarlos. Así que, mientras todos entraban por las puertas del gimnasio, estaba mirando hacia afuera para ver al grupo. Pero más y más chicos llenaban el gimnasio y no había señal de mi viejo grupo en ningún lado. Eventualmente, y una vez que se aseguraron de que nadie más iba a llegar, uno de los maestros cerró la puerta del gimnasio, pero todavía mi viejo grupo de amigos no estaba presente. Entonces me di cuenta.
O uno de ellos era el cuerpo que sacaron del bosque o habían hecho algo verdaderamente terrible. Una vez que se cerraron las puertas, el director comenzó a decirnos que algo terrible había sucedido durante el fin de semana, y lo terrible era que un estudiante de 10º grado había sido encontrado muerto en el bosque, justo fuera del pueblo. Obviamente muchos de nosotros habíamos oído rumores para ese momento, pero tenerlo confirmado por una fuente oficial seguía siendo muy impactante, y recuerdo los jadeos y, oh Dios mío, después de que se hizo el anuncio. Nos dijeron que si alguno de nosotros tenía alguna información, debíamos acercarnos al oficial de recursos de la escuela. No importaba si las clases estaban en sesión, si teníamos alguna información, teníamos que reportarla de inmediato. Tampoco nos dijeron quién exactamente había muerto, pero fuimos rápidos para darnos cuenta de quiénes faltaban en el gimnasio, ya que un grupo de 5 chicos no estaban presentes en la escuela ese día, pero no sabíamos cuál de ellos había sido el que había perdido la vida. Tomó un tiempo para que la verdad saliera a la luz, pero siempre tuve la sensación de que algo muy específico había sucedido, y cuando finalmente se supo la verdad, resultó que tenía razón. El cadáver encontrado en el bosque pertenecía al chico nuevo, el que se unió al 10º grado poco después de mí. Lo habían encontrado en un tramo poco profundo del río, justo debajo del viejo puente de ferrocarril, el mismo lugar donde mi antiguo grupo de amigos solía pasar el rato un viernes por la noche. Según los forenses, parecía que el chico había saltado del puente pensando que el río era mucho más profundo de lo que realmente era, pero en realidad solo llegaba hasta las espinillas en el tramo en el que aterrizó. Se rompió ambas piernas y se lastimó uno de los brazos en la caída. Luego, después de no poder arrastrarse fuera del agua con su único brazo bueno, se ahogó después de agotarse. Hubo un breve periodo en el que todos en el pueblo pensaban que había sido algún tipo de accidente. ¿Sabes? Los chicos estaban bebiendo, tal vez drogándose, y de repente uno de ellos creyó que podía volar y trató de saltar del puente. Mucha gente más histérica en el pueblo culpaba la muerte del chico a las drogas, como esa vieja historia del LSD donde el universitario intenta saltar del techo de su dormitorio porque estaba drogado con ácido y pensaba que era Superman. Lo mismo ocurrió en nuestro pueblo, pero solo durante unos pocos días como máximo, porque una vez que todos supimos lo que realmente había pasado, la reacción fue muy diferente. Al principio solo sabíamos que el chico había caído del puente de alguna manera. La teoría de las drogas era prominente y mucha gente pensaba que había ocurrido algún tipo de accidente, pero un puñado de otras personas sugirieron que el chico nuevo había sido empujado. Siento que esa era una de las teorías más extremas o menos populares, porque la gente se preguntaba por qué simplemente asesinarían al chico nuevo de esa manera. Mis potenciales nuevos amigos podrían haber sido un montón de desadaptados, pero no eran malvados, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, todavía no sé si fue un acto de pura maldad, pero la policía ciertamente decidió que se había violado la ley, y cuando la noticia de que los chicos habían sido arrestados se difundió, causó ondas de choque en la comunidad local. Cuando inicialmente estaban siendo interrogados por la policía, solo se necesitó un poco de presión para que uno de ellos comenzara a cantar como un canario. Todo el asunto se suponía que no era más que una broma, empujar al chico nuevo del puente. Lo peor que pensaban que pasaría era que se mojaría antes de tener que caminar a casa con ropa mojada mientras ellos se reían desde arriba. Pero eso no fue lo que sucedió, y no se dieron cuenta de lo que realmente estaba pasando hasta que fue demasiado tarde. Aparentemente, los chicos en el puente bajaron, lo sacaron del agua y trataron de salvarle la vida. Pero no fue suficiente. No pudieron revivirlo, y cuando se dieron cuenta de que estaba muerto, simplemente corrieron y lo dejaron allí. La noche siguiente, alguien estaba paseando a su perro junto al río y fue quien encontró el cuerpo. Un chico terminó yendo a un centro de detención juvenil por homicidio en 2º grado, y creo que otro chico fue encarcelado por ayudar a encubrirlo, pero los otros 3 chicos se salieron completamente con la suya. Supongo que la policía solo pudo acusar al empujador y al que mintió para ayudar a encubrirlo, pero los otros 3 chicos pudieron regresar a la escuela como si nada hubiera pasado. Fueron completos parias durante el resto de la escuela secundaria. Nunca se quitaron esa mancha. Pero también había alguien a quien le debía una disculpa, y ese era el chico pelirrojo y maloliente. Carl y yo fuimos amigos durante casi 20 años después de eso, hasta el día en que lo perdimos en un accidente automovilístico, y pienso en él todos los días.
No solo porque era un amigo cercano que perdí tan repentinamente, sino porque si no fuera por él, podría no estar aquí para disfrutar ni un solo día sin él. Así que aquí está para ti, Carl, y aquí está para todos los verdaderos amigos, porque Dios sabe que son difíciles de encontrar. Mi esposa y yo nos conocimos cuando todavía estábamos en la Universidad de Nueva York, y después de tener a nuestro primer hijo aguantamos 9 años en Tribeca antes de mudarnos al norte. Todavía extraño vivir en Tribeca por un montón de razones, pero no era un lugar donde quisieras criar a un niño. Así que después de ver varias propiedades en Rochester y Buffalo, terminamos mudándonos a un pequeño y tranquilo pueblo en el oeste de Nueva York. 2 años después de vivir en nuestra nueva casa, mi hijo tenía casi 12 años y mi esposa y yo acabábamos de dar la bienvenida a nuestra hija al mundo. Mi hijo había hecho su primer amigo verdadero durante el primer año de la escuela secundaria, y a medida que el clima mejoraba con la llegada del verano, él y su nuevo amigo jugaban afuera cada vez más. Su nuevo amigo vivía justo al final de la calle, y vaya que era un personaje. Tenía una imaginación muy activa, e inventaba todo tipo de escenarios y juegos para que jugaran. Por ejemplo, una vez llamó a nuestra casa y me pidió que le pasara un mensaje a mi hijo. Ese mensaje era que unos alienígenas habían invadido su patio trasero y necesitaba que mi hijo fuera a ayudar a combatirlos. Mi hijo sabía que no hablaba en serio, por supuesto, pero aún así, seguía el juego mientras me suplicaba permiso para ir a casa de su amigo para salvar el mundo. Yo también seguía el juego. Le dije que destruyera la nave nodriza antes de las 7 p.m. A más tardar y luego se fue a masacrar extraterrestres. Así siguió todo el verano, con mi hijo recibiendo llamadas sobre barcos piratas, vampiros o ardillas mutantes, y luego un día recibe una llamada de su amigo de la calle y arreglan para encontrarse más tarde ese día. Le pregunté a mi hijo cuál era el escenario esta vez, y me dijo algo como: hay un hombre junto al estanque que nos va a dar monedas de oro si vamos en una búsqueda con él. Y yo dije: ok, diviértete. Y seguí con lo que estaba haciendo. Y luego el cerebro de papá se activó. Mi hijo había combatido invasores interdimensionales, había matado dragones de 3 cabezas, y había despegado hacia Marte con su amigo en el asiento del pasajero de su cohete, pero nunca en todo el tiempo que habían jugado juntos, habían tratado con un hombre, y mucho menos uno que ofreciera una recompensa por algo tan sospechosamente vago como una búsqueda. Subí a la habitación de mi hijo y le pregunté si el hombre al que se refería su amigo era real, y me miró como si estuviera loco y me dijo que no. Por supuesto que no era real. Y al principio le creí. Bueno, el tiempo pasó, pero el cerebro de papá persistía, así que volví a subir a la habitación de mi hijo y le pregunté si estaba seguro de que el hombre era solo una invención. Lo pensó y me dijo: supongo que sí. Pero claramente vi que no estaba 100% seguro. Así que en lugar de dejarlo ir solo al estanque, decidí llamar a los padres de su amigo para ver si sabían algo sobre este hombre. Les llamé y originalmente esperaba hablar con el amigo de mi hijo, pero sus padres me dijeron que ya había salido de casa en su bicicleta unos 20 minutos antes. Luego me dijeron que se dirigía al estanque, pero estaban confundidos de por qué no había ido a buscar a mi hijo antes. Podía notar que empezaban a preocuparse porque si su hijo les dijo que se dirigía a nuestra casa y luego fue a otro lugar, eso era una causa obvia de preocupación. Pero luego, aunque compartía la preocupación, no quería asustarlos mencionando a un hombre que todavía podría haber sido solo una invención de la imaginación de su hijo. No quería hacer todo un escándalo de algo que podría haber sido nada. Pero aún así, les dije que iría al estanque con mi hijo de inmediato solo para asegurarme de que todo estuviera bien. Me lo agradecieron. Colgamos y luego le dije a mi hijo que se pusiera los zapatos porque íbamos al estanque juntos. Así que nos fuimos y el estanque estaba a solo 5 o 10 minutos a pie de nuestra casa, así que no tardamos mucho en llegar, pero cuando llegamos no vimos a su amigo por ninguna parte. Pensé que tal vez había montado en su bicicleta a otro lugar, y llegaría pronto porque mi hijo y yo llegamos un poco antes de la hora en que habían quedado. Mi hijo todavía estaba un poco confundido sobre por qué lo acompañé en primer lugar, pero le dije que solo quería echar un vistazo al lugar un poco y esperaría hasta que llegara su amigo para asegurarme de que no estuviera perdido o algo así. Eso fue lo que le dije, y lo que realmente estaba haciendo
era inspeccionar el lugar para asegurarme de que no hubiera algún tipo de depredador escondido en los arbustos esperando a los niños. Caminé un poco, hablando con mi hijo y tratando de no hacerlo sentir demasiado supervisado, aunque exactamente eso era lo que sentía que estaba haciendo. Tenía mi cabeza en constante movimiento, vigilando cualquier tipo de persona merodeando cerca, pero no vi a nadie, así que empecé a sentirme un poco menos paranoico. Pero luego esperamos y esperamos, pero no había señales del amigo de mi hijo. Cuando le pregunté si solía llegar tarde, mi hijo dijo que no, que normalmente llegaba temprano si no paraba primero en nuestra casa. Al escuchar eso, la sensación de paranoia comenzó a regresar, así que le pedí a mi hijo que diera un paseo conmigo y tal vez podríamos ver a su amigo acercándose en su bicicleta. Mi hijo estaba realmente confundido por cómo estaba actuando, pero no hizo preguntas, simplemente me siguió mientras caminábamos alrededor del estanque. La idea era tener una mejor vista del área que la que ya tenía, y asegurarme de que no hubiera nadie merodeando más lejos que pudiera aparecer en cuanto nos fuéramos. El estanque estaba en una zona de parque semisalvaje, un gimnasio para niños por aquí, unos bancos por allá, pero mayormente muchas flores silvestres y arbustos y cosas así, y estaba mirando alrededor y por encima de los arbustos. Mi hijo no sabía qué buscar, así que sus ojos vagaban por todos lados y fue entonces cuando vio algo familiar que parecía haber sido empujado debajo de un arbusto. Era la bicicleta de su amigo, pero su amigo no estaba a la vista. No vi lo que él estaba viendo. No al principio de todos modos, pero luego se agachó y sacó la bicicleta del arbusto con otra expresión de confusión en su rostro. Todavía no tenía idea de por qué su amigo podría haber empujado su bicicleta a un arbusto así, o más bien, no podía concebir por qué alguien más podría querer hacer eso. Empecé a llamar al nombre de su amigo y en ese punto, él empezó a preguntar, «Papá, ¿qué está pasando?» Fui honesto con él. Le dije que estaba preocupado por su amigo y le pedí que me ayudara a llamar su nombre con la esperanza de que solo hubiera escondido su bicicleta, y luego se hubiera ido a caminar a otro lugar. Así que estamos caminando, llamando el nombre de este chico, cuando de repente fue mi turno de ver algo. Era un zapato, apenas visible entre unos juncos en el lado del estanque, y parecía que había sido colocado allí recientemente. Mi primer pensamiento fue decirle a mi hijo que corriera a casa de su amigo y le dijera a sus padres que llamaran a la policía, pero no pude decirlo. Simplemente no pude. Era como una admisión de que algo estaba terriblemente mal, y no quería dejarlo solo ni por un minuto allí afuera considerando mi estado mental. Pero luego hacer que corriera conmigo hasta la casa de su amigo, lo habría puesto al tanto de todos modos, y para cuando llegamos allí, casi estaba llorando. Hicimos que la mamá de su amigo lo llevara a su casa. Luego el papá y yo llamamos a la policía antes de regresar al estanque para buscar a su hijo, y fue una verdadera pesadilla. Literalmente la peor pesadilla de cualquier padre hecha realidad, y tuve un asiento de primera fila para ver a un hombre perder la cabeza. Los policías llegaron y se hicieron cargo de la búsqueda. Luego eventualmente abrieron una investigación sobre la desaparición del chico, pero hasta el día de hoy nunca ha sido encontrado. La desaparición destrozó a los padres del chico hasta el punto de que se mudaron, y atormentó tanto a mi hijo que nosotros también terminamos mudándonos a otro lugar. Es terrible decirlo en voz alta, pero nunca fue el mismo durante un tiempo después de eso, como si tuviera miedo de su propia sombra. Pero si eso me hubiera pasado a mí y me hubieran arrebatado a mi mejor amigo de la infancia así, yo sería exactamente igual. En el verano de 2017 me mudé de mi pequeño pueblo natal de Barnsley, en South Yorkshire, a la mucho más grande ciudad de Manchester. Encontré un piso en un lugar llamado Moss Side, del cual la gente decía que podía ser una zona bastante conflictiva, pero donde vivía no había problemas en absoluto. La gente era amable, los vecinos eran amigables, todos simplemente se mantenían en su propio mundo. Pero la reputación del lugar aún me mantenía alerta durante las primeras semanas que estuve allí. Era cuidadosa sobre dónde iba después del anochecer. Siempre me aseguraba de que mis puertas y ventanas estuvieran cerradas cada vez que salía, e incluso hacía cosas como esconder mi laptop debajo de la cama y en su funda, por si acaso mi piso se rompía. Pasaron solo 3 semanas para que tuviera mi primer encontronazo con problemas, y cuando llegó,
Vino desde una dirección que nunca habría esperado. Y nada ha superado eso desde entonces en términos de terror puro. Así que el lugar donde vivía en ese momento era un edificio de 2 plantas, con un piso en la parte superior y otro en la parte inferior, con un pequeño pasillo a ambos lados y un jardín compartido en la parte trasera. Los cubos de basura de ambos pisos se mantenían en la parte trasera, así que cada vez que el cubo de mi cocina estaba lleno, lo llevaba al jardín y lo metía en uno de los cubos. Lo había hecho unas 10 o 15 veces en las 3 semanas que había estado allí, y ya se había convertido en una rutina regular y sin incidentes. Entonces, una noche, alrededor de las 9, estaba sacando la basura después de haber hecho todos los platos. Coloqué la bolsa en el cubo, como lo había hecho docenas de veces antes, cuando escuché una voz detrás de mí decir, «No te muevas». La voz venía del otro lado de la cerca al final del jardín, y era tan calmada que al principio pensé que solo era alguien bromeando. Me di la vuelta y estaba a medio camino de decir, «¿Quién demonios te crees que eres?», cuando lo vi. Era un hombre, probablemente de la edad de mi padre, unos 50 y tantos años, inclinándose sobre la cerca al final del jardín y apuntándome con una pistola. No era una pistola de mano, era un rifle, uno moderno además. En el momento en que lo vi, levanté las manos en el aire y sentí temblores repentinos de adrenalina. Recuerdo haber dicho, «Por favor, no me disparen», a lo que el hombre respondió, «Bueno, no te muevas entonces». Un segundo después noté que estaba usando una gorra de béisbol con la palabra «Police» escrita en ella, lo cual en realidad fue un alivio momentáneo, al menos hasta que me di cuenta de que cualquier persona podía conseguir una gorra así en una tienda de disfraces. Me salió un «¿Eres la policía?», y el tipo solo respondió, «Levántate la camiseta». No estaba dando órdenes como se esperaría de la policía, solo lo decía de manera muy calmada con su arma todavía apuntándome. Creo que si me hubiera pedido hacer cualquier otra cosa, como tirarme al suelo o poner las manos detrás de la cabeza, lo habría hecho sin preguntar, porque eso es algo que he visto hacer a la policía antes. Pero cuando me pidió que levantara la camiseta, estaba tan confundida que no pude evitar preguntar por qué. El tipo instantáneamente dijo, «Haz lo que te digo». Pero nuevamente no levantó la voz ni nada. Lo dijo calmadamente y en voz baja. No necesité que me lo dijera 2 veces. Después de todo, él era el que tenía el arma y yo estaba tan aterrorizada que simplemente hice lo que me pidió y levanté mi camiseta sin tener idea de por qué me lo pedía. Levanté mi camiseta y luego la volví a bajar, solo para que el hombre dijera, «Espera un minuto, levanta tu camiseta de nuevo y da una vuelta». Ya estaba más allá de preguntar por qué, así que simplemente hice lo que me pidió y luego bajé la camiseta nuevamente. Después de preguntar qué estaba pasando, él no respondió a mi pregunta, solo me preguntó cuál era mi nombre. Así que le dije que me llamaba Tom. Entonces él dijo, «Escucha atentamente, Tom. Quiero que camines hacia mí despacito con las manos arriba, ¿de acuerdo?». Todavía estaba aterrorizada, pero me estaba convenciendo de que no iba a dispararme. Así que hice lo que dijo. Cuando me acerqué a la cerca trasera, el tipo me dijo que me detuviera. Así que lo hice. Pero luego me dijo, «Despacio. Quita el pestillo de esa puerta trasera para mí, buen chico». Nuevamente hice lo que me pidió y retiré el pestillo de la puerta. En el momento en que lo retiré, el tipo me dijo, «Retrocede de la puerta, Tom». Luego alrededor de 5 o 6 policías armados, todos con cascos y armaduras y todo eso, entraron apresuradamente, pero aún permaneciendo lo más silenciosos posible. Uno de ellos llevaba uno de esos grandes arietes para romper puertas. Cuando llegaron a los escalones que llevaban al piso superior, él fue primero y sus compañeros se movieron sigilosamente detrás de él. Era como algo sacado de una película, realmente lo era, y no podía creer lo que estaba viendo. No solemos ver armas grandes en el Reino Unido, y tampoco solemos ver armas pequeñas. Así que ver a esos policías con un aspecto de comando irrumpir en mi jardín trasero me dejó atónito. Todos simplemente nos quedamos allí, ellos esperando en las escaleras que llevaban al piso superior, yo con las manos en el aire, hasta que el tipo con el que había estado hablando dijo, «Bien, Tom, sal por la puerta trasera rápido». Pensé que al pedirme que saliera del jardín trasero, todo estaba a punto de empezar, y justo cuando salí apresuradamente por la puerta y a la calle, lo hizo. Vi a un grupo de policías frente a mí y uno de ellos me decía, «Corre hacia mí, por favor».
lo más rápido que puedas. Y luego detrás de mí escuché el sonido de la policía rompiendo la puerta y gritando, «¡Policía armada!». Podía escuchar todo ese griterío detrás de mí, y la gente salía a la calle para ver qué estaba pasando mientras uno de los policías delante de mí decía, «Tienes que venir con nosotros». Les pregunté si estaba siendo arrestado y me dijeron que no, lo cual fue un alivio. Pero luego esta policía mujer dice que estaba siendo detenido para interrogación bajo la ley de terrorismo de 2006. No sé por qué tienen que decirte la fecha de algo así, pero te juro que esa frase, la ley de terrorismo de 2006, se ha grabado en mi memoria. Me quedé como, ¿qué estás diciendo? No soy un terrorista. Pero la policía mujer me dijo que no me preocupase, que eso es solo lo que tenemos que decir. Iban a hacerme algunas preguntas, y si no había hecho nada malo, no tenía nada de qué preocuparme. Creo que una vez que escuché que era un nivel de seriedad así, me di cuenta de que cualquier resistencia era inútil. Si hubiera rechazado ir con ellos, como podría haber hecho si solo se tratara de una redada de drogas o algo así, simplemente me hubieran arrestado en el acto. Así que me fui a la comisaría para responder a todas sus preguntas. Como no estaba siendo interrogado bajo cautela, y no se me consideraba formalmente un sospechoso de terrorismo, la entrevista se realizó sin la presencia de un abogado. No me llevaron a una sala de interrogatorios adecuada, sino a una sala familiar con sofás y cosas así, que se supone que te hacen sentir mucho más cómodo. No ayudó mucho. Todavía estaba lleno de adrenalina. Mientras me hacían todas sus preguntas, las respondí lo mejor que pude, pero algunas de las preguntas eran muy extrañas. Me preguntaron cómo eran mis vecinos de arriba, y si alguna vez hablaban conmigo, si eran amigables, cosas así. Obviamente solo había estado allí 3 semanas, así que no tenía mucho que decir. No había visto mucho de mis vecinos, y cuando lo había hecho, parecían lo suficientemente normales. Pero luego comenzaron a preguntarme cosas como si alguna vez había olfateado productos químicos fuertes provenientes de su piso, o si usaban la puerta delantera o trasera para entrar a su piso. Ahora no soy un experto en estas cosas, así que no tenía idea de por qué me estaban preguntando eso, pero aún así respondí sus preguntas lo mejor que pude. Cuando terminaron, me dejaron ir. No estaban buscando en mi piso ni nada, solo en el de arriba, así que pude irme directamente a casa y seguir con mi noche. Pero como puedes imaginar, eso fue mucho más fácil de decir que de hacer. La redada salió en todas las noticias, así que durante las siguientes horas, me senté viendo la televisión y desplazándome por mi teléfono, y fue entonces cuando se volvió muy real para mí. Las horas anteriores habían sido un poco confusas, pero ver todo en los teléfonos de las cámaras y ver al reportero de la BBC parado justo al final de mi calle me hizo darme cuenta de que realmente había estado atrapado en una redada de terrorismo. Y lo que aprendí más tarde es que estuve en mucho más peligro del que había pensado inicialmente. Una vez que me di cuenta de que el tipo que me apuntó con el arma era en realidad un policía, me sentí un poco aliviado. Como dije, sé que me estaba apuntando con un arma, pero estoy bastante seguro de que no me iba a disparar. Solo me asustó un poco, pero lo que descubrí más tarde es que todo se consideraba una operación delicada, y eso era porque tenían miedo de que quien estuviera dentro del piso de arriba simplemente volara el lugar si recibía advertencia. Por eso el policía no simplemente comenzó a gritarme cuando me vio y por eso evacuaron muy sutilmente a los vecinos a ambos lados de nosotros. Estaban a punto de hacer lo mismo conmigo cuando salí a sacar la basura. Y eso fue lo que empezó para mí, el apuntarme con un arma en lugar de un simple golpe en la puerta amistoso. Más tarde me enteré de que todo estaba relacionado con el ataque en el Manchester Arena, que había sucedido solo unas semanas antes. Una de las personas sospechosas de ayudar al atacante estaba aparentemente viviendo en el piso de arriba. No puedo decirte si alguien fue arrestado o qué pasó con ellos después, pero fue aterrador pensar que potencialmente había vivido tan cerca de alguien que había estado involucrado en algo así. Hacia finales de 2004, los residentes de Bell Close en Ipswich despertaron para encontrar una furgoneta de mudanza estacionada en su calle. El cartel de "Se vende" frente a una casa vacía había sido retirado recientemente y supervisando la descarga de cajas y muebles estaba una joven y muy feliz pareja que se había mudado a Ipswich desde el mucho más pequeño pueblo costero de Felixstowe. Para sus vecinos, representaban la felicidad, la armonía y la esperanza para el futuro.
Sin embargo, lo que nadie sabía, excepto uno, era que la llegada de la pareja presagiaba una gran y terrible oscuridad. En la noche del 2 de diciembre de 2006, poco más de 2 años después de que la joven pareja se mudara a Bell Close, un miembro de la policía local patrullaba las orillas de un río cercano, cuando hizo un descubrimiento aterrador. El cuerpo desnudo de una joven mujer flotaba en las aguas de Belstead Brook. En una hora la escena estaba llena de oficiales uniformados, detectives de paisano y equipos de forenses con batas blancas. La mujer resultó ser Gemma Rose Adams, de 25 años, que había sido vista por última vez alrededor de 3 semanas antes cerca de West End Road en Ipswich. La policía descubrió que Gemma había sido adicta a la heroína durante su adolescencia y había estado trabajando como prostituta en el momento de su asesinato. Solo 6 días después, el 8 de diciembre, se descubrió el cuerpo de Tanya Nickel, de 19 años, flotando en un cuerpo de agua cercano. Tanya había logrado graduarse de la escuela secundaria, pero a los 17 años, vivía en alojamiento de emergencia mientras se prostituía para mantener una creciente adicción a las drogas. La policía entrevistó a quienes la conocían y descubrió que era amiga cercana de la primera víctima, Gemma Adams. Los detectives aún no habían comenzado la investigación adecuada sobre la muerte de Tanya, cuando se encontró un tercer cuerpo en una zona boscosa cerca de Nacton. Annalie Alderton, de 24 años, estaba embarazada de 3 meses, cuando fue asfixiada antes de que su cuerpo fuera dispuesto en una posición cruciforme. La última vez que se la vio fue en el tren de las 6:43 de la tarde hacia Ipswich, pero después de bajar en la estación, desapareció. La policía descubrió que Annalie había asistido a Seston High School, donde su desempeño académico había sido ejemplar. Sin embargo, después de la muerte de su padre por cáncer de pulmón en 1998, Annalie se había vuelto cada vez más dependiente de la heroína para afrontar el duelo. Tras el descubrimiento de 3 cuerpos en rápida sucesión, la policía de Suffolk celebró una conferencia de prensa ante un grupo de periodistas locales y tras los resultados de una investigación preliminar, el jefe de policía advirtió a todas las mujeres de Suffolk que se mantuvieran alejadas de áreas mal iluminadas en Ipswich después del anochecer. Al día siguiente de la conferencia de prensa, se encontraron los cuerpos de otras 2 jóvenes cerca de Levington. Según la policía, Paula Kennel, de 24 años, y Annette Nichols, de 20 años, habían sido asesinadas por compresión de la garganta. Paula Kennel fue vista por última vez la noche del 10 de diciembre, y solo unos días antes, había participado en una entrevista de estilo Man on the Street con la cadena de noticias local sobre los recientes asesinatos. Kennel, una prostituta autodeclarada, dijo al reportero que estaba un poco preocupada por subirse a los coches, pero necesito el dinero. La policía descubrió que se había mudado a Ipswich hacía unos 10 años y le habían retirado a sus 3 hijos debido a una adicción devastadora a la heroína. Annette Nichols, la mayor de las 5 víctimas, había sido adicta a las drogas durante alrededor de 6 años. Madre de uno, había trabajado como esteticista antes de su adicción, pero había renunciado a la custodia de su hijo para dedicarse a la prostitución organizada. También fue la única otra víctima que fue dispuesta en una posición cruciforme, como la imagen de Cristo en la cruz. Dado el historial de las víctimas, las ubicaciones en las que fueron abandonadas y las formas en que Nichols y Alderton fueron dispuestas, la policía de Suffolk concluyó que los asesinatos estaban vinculados. Lanzaron una investigación a gran escala, llamada Operación Sumac, con el jefe de policía declarando que la asistencia pública sería clave para su éxito. El asesino, se creía, era un hombre corpulento de entre 30 y 40 años, que casi con certeza vivía entre ellos. Era el esposo de alguien, el padre de alguien o el hijo de alguien. La policía haría todo lo posible para llevar al hombre ante la justicia, pero no estaban en la mejor posición para detectar las señales. Advirtieron a los ciudadanos de Ipswich que estuvieran atentos a cualquier persona que hubiera limpiado minuciosamente su coche recientemente, o a cualquiera que desapareciera por la noche durante largos periodos de tiempo sin explicación. La perspectiva dejó una nube oscura sobre Ipswich y sus ciudadanos, preguntándose quién sería el siguiente. El 14 de diciembre, la policía celebró otra conferencia de prensa donde anunciaron que la investigación estaba progresando de manera constante. Descubrieron que cada mujer había sido asesinada en una ubicación principal antes de ser transportada a un cuerpo de agua,
o a una zona boscosa cerca de una escuela o iglesia. También anunciaron que creían que su sospechoso era un hombre violento, posiblemente religioso, que frecuentaba a mujeres de la noche. Posteriormente advirtieron al público que estuviera atento a cualquier hombre que hubiera adquirido repentinamente ropa de mujer, ya que se creía que el asesino solía tomar trofeos de sus desafortunadas víctimas. Al día siguiente, la policía anunció que el número de oficiales trabajando en el caso a tiempo completo había aumentado a 600, y que el personal de más de 25 fuerzas policiales británicas estaba prestando recursos materiales o humanos a la investigación. Solo 5 días después, el 19 de diciembre de 2006, la policía de Suffolk llevó a cabo una redada a primera hora de la mañana en una tranquila calle suburbana al sur del río Orwell. El nombre de la calle era Bell Close, y el hombre arrestado era un hombre de 48 años llamado Steve Wright, el mismo que se había mudado a la casa vacía con su pareja más de 2 años antes. La mudanza había sido un acto optimista, con Steve y su esposa disfrutando la oportunidad de comenzar una nueva vida juntos, tras el fallido primer matrimonio de Steve. Sin embargo, de alguna manera, terminó con los brutales asesinatos de 5 jóvenes, dejando tanto a los seres queridos como a las fuerzas del orden preguntándose por qué. Steve Wright nació en Norfolk en abril de 1958 y era el segundo hijo de un policía de la RAF y una enfermera veterinaria. Debido a la carrera de su padre, la familia se mudó mucho durante la infancia de Steve y pasó su juventud en Malta, Singapur y Suffolk. Antes de que Steve tuviera 10 años, sus padres pasaron por un divorcio amargamente duro. Su padre dijo más tarde que la madre de Steve los abandonó, dejando al joven buscando una figura materna que nunca encontraría. Por otro lado, la madre de Steve afirmaba que su padre era un borracho violento y que ella se fue por miedo a su vida. También afirmó que el temor por Steve era la única razón por la que no lo había llevado con ella, ya que su padre había jurado buscarlas y matarlas si intentaba llevarse a su hijo. Como resultado de su turbulenta crianza, Steve creció como un joven dolorosamente tímido que luchaba con las relaciones y el empleo. Abandonó la escuela a los 16 años sin calificaciones, y después de un breve periodo como camarero de hotel, se unió a la Marina Mercante Británica. Trabajó como chef en transatlánticos que salían de Felixstowe, pero después de menos de un año de servicio, solicitó la separación. Steve luego pasó de un trabajo a otro, trabajando como estibador, camarero, arrendador y conductor de montacargas, pero no tardó en volver a la navegación y solicitó un puesto como mayordomo en el crucero Queen Elizabeth II. Steve pasó 6 años a bordo del QE2 y viajó por todo el mundo en el proceso. En cada puerto en el que se detenían, a Steve se le daban unos días de permiso en tierra, pero a diferencia de sus compañeros de barco que pasaban su tiempo comprando o haciendo turismo, Steve solía visitar burdeles locales. Se convirtió en una especie de adicción para él, y sus compañeros sabían que desaparecía durante días antes de regresar al barco, pareciendo callado y distante. Al final de sus 6 años en el QE2, Steve se mudó a Norwich y se convirtió en el arrendador de un pub conocido como el Ferry Boat Inn. El pub estaba ubicado en un área extremadamente dura de Norwich y era frecuentado por muchas de las mujeres de la noche de la ciudad. Se creía que Steve era un cliente habitual de ellas, y esto pudo o no haber contribuido a su eventual despido solo 5 meses después de ser contratado. Luego Steve se mudó a Londres, donde fue visitado por su madre durante las vacaciones de 1992. Patricia Wright dijo más tarde a los periodistas que, a pesar de una cálida recepción inicial, su hijo cambió completamente en el día de Navidad. Steve bebió continuamente de la mañana a la noche, y cuando su madre sugirió que desacelerara un poco, él se enfureció y la echó de su casa. Era esto y aquello, le dijo a los reporteros. Dijo cosas terribles. Obviamente no quería tener nada que ver conmigo. Fue alrededor de este tiempo que Steve comenzó a visitar salones de masaje en Londres, pero este era un hábito costoso que no se adaptaba a los trabajos de salario mínimo que solía tener. Como resultado, Steve comenzó a jugar para financiar su compañía nocturna, pero no pasó mucho tiempo antes de que las deudas crecientes comenzaran a hacer mella. Sin ver otra salida a su situación actual, Steve intentó suicidarse con gas en su coche y luego fue encontrado tirado en un callejón en Hill, antes de ser llevado al hospital. El hermanastro de Steve, Keith,
Se enteró de que su hermano había acumulado 30,000 libras de deuda en solo unos pocos meses, y agregó que el incidente demostró ser un punto de inflexión en la vida de Steve. Antes solía ser bastante extrovertido, dijo Keith. Salía a tomar una cerveza, a reír y a bromear. Pero después de eso se volvió un poco callado. Era difícil sacar algo de él. Tras su recuperación, Steve emprendió un viaje de 10 semanas a Tailandia, gastando todo el dinero que le quedaba en pastillas y prostitutas. Incluso vendió su coche y muebles para financiar el viaje, y a su regreso, Steve se vio obligado a mudarse con su anciano padre para evitar dormir en la calle. Habiendo tocado fondo, Steve parece haber pasado por un periodo de intensa automejora mientras vivía con su padre. Encontró una serie de trabajos estables que le permitieron ser miembro de un club de golf local, y era un visitante regular en el bar del hotel de lujo. Steve estaba tan bien que logró comenzar una relación con una mujer llamada Pamela, la misma mujer con la que eventualmente se mudaría a Bell Close en Ipswich en 2004. El encuentro marcó un periodo de estabilidad relativa en la vida de Steve, y antes de su mudanza a Ipswich, dejó de visitar burdeles por completo. Sin embargo, solo 6 meses después de mudarse a Bell Close, los viejos hábitos regresaron con una venganza. Steve comenzó visitando salones de masaje, pero en octubre de 2006 descubrió que podía comprar compañía por tan solo 20 libras de las prostitutas callejeras que deambulaban cerca de su casa. Una mujer afirmó que Steve la había visitado 3 días después del descubrimiento de las 2 últimas víctimas. Era un cliente regular. Me sentía segura con él, dijo. Pero esa noche se volvió violento. Me inmovilizó, lo cual no solía hacer. Me asustó porque no era como él. Pero cuando escuché que había cambiado pensé, oh Dios, he estado en su casa. Podría haber hecho cualquier cosa conmigo. Nunca pensé que fuera él. El juicio de Steve comenzó el 16 de enero de 2008, con su defensa basándose en la idea de que, aunque era un visitante habitual del llamado Distrito Rojo de Ipswich, no era el asesino de las mujeres. La fiscalía planteó la posibilidad de que Steve tuviera un cómplice, alegando que no había evidencia de que el cuerpo de las víctimas hubiera sido arrastrado por una sola persona. Justo un mes después, el 21 de febrero, y tras 8 horas de deliberación, el jurado devolvió veredictos unánimes contra Wright por los 5 cargos de asesinato, lo que llevó a la fiscalía a argumentar que Wright debía recibir una tarifa de vida completa, y por lo tanto nunca ser liberado de prisión. El juez concedió su solicitud y al día siguiente, Steve Wright fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión bajo el placer de su majestad. Greg Bradshaw, el cuñado de Paula Kennel, dijo a la prensa que estos crímenes merecían el castigo máximo y que solo podía significar una cosa: la pena de muerte o cadena perpetua, y que las otras víctimas no tuvieron derechos humanos por parte de este monstruo. Él será custodiado por el establecimiento a gran costo para los contribuyentes de este país y emocionalmente para las familias afligidas. Sin embargo, el padre de Gemma Adams no fue tan rápido en pedir violencia cuando dijo: «Estoy muy aliviado y complacido por todas las familias de que esto haya terminado. Finalmente todos podemos comenzar a seguir adelante con nuestras vidas en paz». Nunca imaginé que una oferta de trabajo podría cambiar tanto mi vida. Recibí una propuesta para trabajar en un pequeño pueblo en Alemania, uno que no aparecía ni en los mapas más detallados. La oferta era para un puesto que se ajustaba perfectamente a mi perfil profesional, y aunque estaba lejos de mi ciudad natal, la promesa de un salario superior y la posibilidad de avanzar en mi carrera me impulsaron a aceptar. La decisión de mudarme no fue fácil, pero mi situación financiera dejaba poco espacio para el lujo de elegir. Mi nuevo hogar era una casita de piedra y madera situada al borde del pueblo. Desde el primer momento en que puse un pie en el pequeño jardín frontal, supe que era diferente. La tranquilidad era casi abrumadora, y el silencio que envolvía el lugar tenía una cualidad extraña, como si todo estuviera contenido bajo una capa de calma inquietante. La casa, aunque antigua y algo desgastada, tenía un encanto particular que me hizo sentir acogida. Las primeras semanas pasaron en una especie de rutina acelerada, adaptándome a la nueva vida y explorando el pueblo, que era mucho más pequeño de lo que había imaginado. La gente en el pueblo era en general amable y educada, pero había algo en la forma en que evitaban hacer preguntas personales que me hizo sentir incómoda.
Había una especie de barrera invisible, una línea que no debía cruzarse. Los vecinos eran corteses, pero se mantenían a distancia, como si mi presencia fuera una curiosidad que debían tolerar en lugar de aceptar. Me dieron la bienvenida con sonrisas y comentarios superficiales, pero había una falta de calidez que me hacía cuestionar la verdadera naturaleza del lugar. Mi vida transcurría con una calma casi monótona hasta una noche de otoño, cuando algo cambió para siempre. Fue una noche particularmente fría, y el viento soplaba con una intensidad que hacía crujir las ventanas. Estaba en mi cocina preparándome una cena rápida cuando los gritos comenzaron. Al principio pensé que eran solo sonidos de la vida nocturna, algún animal o quizás niños jugando en la distancia. Pero a medida que el sonido se intensificó, me di cuenta de que no era algo común. Eran gritos de desesperación, mezclados con voces ásperas y risas crueles. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me armé de valor y me asomé por la ventana de la cocina, tratando de ver de dónde venían esos sonidos tan perturbadores. Lo que vi me heló la sangre. Las luces de las patrullas policiales iluminaban la oscuridad de la noche, proyectando sombras alargadas que danzaban de manera siniestra en las paredes de las casas vecinas. El pueblo, que durante el día parecía tan apacible, se había transformado en un escenario de caos y violencia. La casa que estaba siendo rodeada era la de una mujer que había llegado al pueblo poco antes que yo. La conocía apenas. Nuestras interacciones habían sido limitadas a saludos corteses y breves intercambios sobre el clima. Pero había algo en su mirada que siempre me había inquietado. Era una mujer solitaria, con un aire de tristeza y una expresión que a veces parecía perderse en sus propios pensamientos. Esa noche, el aire que la rodeaba parecía cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Los golpes en la puerta de su casa eran fuertes y agresivos. Podía oír el sonido metálico de las herramientas contra la madera y el crujido de la puerta cediendo bajo la presión. Los gritos de la mujer se mezclaban con los sonidos de la violencia. En un impulso de desesperación, me acerqué más a la ventana, tratando de ver a través de las rendijas de las persianas. A través de los cristales empañados, vi a los oficiales entrar a la casa, arrastrando a la mujer con una brutalidad que desafiaba cualquier sentido de justicia. Mi mente estaba en un estado de confusión absoluta. No podía entender qué estaba ocurriendo ni por qué los policías, que debían ser los guardianes de la ley, estaban llevando a cabo una acción tan despiadada. Los gritos de la mujer se hicieron cada vez más débiles, reemplazados por el sonido sordo de golpes y la voz de los oficiales riendo en un tono cruel y despectivo. Me sentí atrapada entre la impotencia y el terror, incapaz de intervenir y aterrorizada por la posibilidad de que pudiera ser el próximo objetivo. La escena se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, cuando los gritos cesaron por completo, el silencio que quedó fue abrumador. Los oficiales salieron de la casa, sus rostros impasibles y sus pasos decididos, como si lo que acababan de hacer no fuera nada más que una tarea rutinaria. La mujer, que había sido una presencia tan efímera en mi vida, había desaparecido de la faz de la tierra. No había señales de ella, ni en las noticias ni en las conversaciones del pueblo. Al día siguiente, el pueblo parecía haber vuelto a su normalidad, como si la violencia de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Las noticias locales no mencionaron nada sobre la desaparición de la mujer. Nadie en el pueblo parecía dispuesto a hablar sobre lo que había pasado. Los vecinos se comportaban con una extraña indiferencia, y cualquier intento de preguntar sobre el incidente fue recibido con evasivas y miradas nerviosas. La calma que seguía a la tormenta era aún más inquietante que el caos mismo. Mi vida en el pueblo continuó, pero el recuerdo de esa noche se convirtió en una sombra constante en mi mente. Cada vez que veía a un oficial de policía, sentía una punzada de terror y desconfianza. El conocimiento de lo que había ocurrido y la sensación de que nadie más sabía la verdad me llenaban de un sentimiento de aislamiento y desesperación. El miedo de que la verdad pudiera salir a la luz y la impotencia de no poder hacer nada para cambiarla me mantenían despierta por las noches. Con el tiempo, el peso del secreto se volvió demasiado pesado para soportar. La tensión y el miedo comenzaron a afectar mi salud y mi bienestar emocional. La sensación de que vivía en un lugar donde la justicia no tenía significado y donde la autoridad estaba corrompida era abrumadora. Sentí que mi única opción era abandonar el pueblo
y regresar a un entorno en el que pudiera sentirme segura. Finalmente tomé la decisión de volver a vivir con mis padres. La idea de regresar a un lugar que me era familiar y en el que pudiera encontrar un poco de paz mental era lo único que me daba consuelo. Sin embargo, el trauma de aquella noche nunca me abandonó. La imagen de la mujer siendo torturada y el conocimiento de que los responsables eran las mismas personas encargadas de proteger a la comunidad se convirtieron en una carga emocional que llevaría conmigo para siempre. Hoy, mientras trato de reconstruir mi vida en un lugar más seguro, el recuerdo de aquella noche sigue siendo un fantasma persistente. La verdad de lo que sucedió en ese pequeño pueblo alemán es un secreto que me atormenta, y la sensación de impotencia de saber que el verdadero terror puede provenir de aquellos que se supone que deben velar por nuestra seguridad es una herida que nunca sanará. La ley, que debía ser un símbolo de justicia y protección, se convirtió en un recordatorio oscuro de que el verdadero miedo a veces proviene de quienes tienen el poder para hacer daño sin consecuencias. El regreso a la casa de mis padres fue un alivio temporal, pero el peso del secreto que llevaba conmigo no se desvaneció. Intenté adaptarme a la vida que había dejado atrás, pero el trauma de aquella noche en el pueblo alemán había dejado cicatrices profundas. La seguridad de mi hogar familiar no podía borrar el terror que había experimentado ni las imágenes inquietantes que seguían atormentando mis pensamientos. Los días se convirtieron en semanas, y la rutina de mi vida en la ciudad natal comenzó a reaparecer. Sin embargo, el silencio que había experimentado en el pueblo y la sensación de desconfianza hacia las figuras de autoridad se mantuvieron como una sombra constante. Los encuentros casuales con policías en la calle o en eventos comunitarios me hacían sentir incómoda y alerta. La normalidad de mi antigua vida parecía ahora un contraste cruel con el horror que había presenciado. Pasaron meses antes de que pudiera hablar sobre lo que había sucedido. La necesidad de compartir mi experiencia con alguien, de expresar el dolor y la impotencia que sentía, se volvió casi abrumadora. Había intentado, en vano, encontrar alguna forma de justicia o de respuesta, pero las barreras que encontré eran impenetrables. La ausencia de información en las noticias y la actitud evasiva de los vecinos en el pueblo eran indicios claros de que el secreto se había enterrado bajo un manto de silencio colectivo. Una noche, después de meses de lucha interna, decidí confesarle todo a un amigo cercano. La conversación fue difícil y cargada de emociones. Mis palabras fluyeron en un torrente de angustia mientras describía los eventos con todo el detalle que recordaba. La respuesta de mi amigo, aunque solidaria, no pudo aliviar el peso que llevaba. La incredulidad y el shock en su rostro solo sirvieron para recordarme lo inverosímil que parecía mi experiencia. A pesar de su apoyo, sabía que la verdad estaba más allá de lo que él podría comprender o aceptar. El tiempo pasó, y la vida continuó, pero la experiencia dejó una marca indeleble en mi mente y en mi memoria. La sensación de inseguridad y desconfianza que había nacido en el pueblo alemán se extendió a otros aspectos de mi vida. Las figuras de autoridad, que una vez había considerado como protectores, ahora me parecían intrínsecamente sospechosas. La idea de que el sistema podría estar corrupto, o que la justicia podría ser un concepto vacío, se convirtió en una parte constante de mi realidad. A medida que pasaban los años, intenté reconstruir mi vida con la esperanza de dejar atrás el pasado. Sin embargo, la memoria de aquella noche seguía siendo una presencia persistente. La sensación de impotencia y la frustración por no haber podido hacer nada para evitar la tragedia de la mujer me llevaron a explorar diferentes formas de dar sentido a mi experiencia. Empecé a involucrarme en actividades de concienciación sobre la corrupción y el abuso de poder, tratando de usar mi experiencia como una plataforma para luchar por la justicia, aunque de una manera indirecta. Con el tiempo, la historia del pueblo y de la mujer se convirtió en un recuerdo doloroso pero manejable. Hice lo posible por seguir adelante, pero el trauma nunca desapareció por completo. El impacto de aquella noche en el pueblo alemán me enseñó una lección amarga sobre la naturaleza del poder y la fragilidad de la justicia. La imagen de la mujer torturada y el conocimiento de que los responsables estaban por encima de cualquier reproche